El 7 de agosto de 2016, en una remota zona rural cerca de Scone, dos peatones desprevenidos se toparon con un espectáculo perturbador. Escondida entre la densa maleza, a solo unos pies de la carretera, había una tumba poco profunda. Lo que encontraron dentro les heló la sangre. Restos humanos. Las autoridades llegaron rápidamente a la escena, sellando el área mientras los forenses comenzaban su meticuloso examen. Las pruebas de ADN y otros análisis forenses pronto confirmaron la devastadora verdad. Los restos pertenecían a Carly McBride, madre de 2 hijos de Belmont, que había desaparecido sin dejar rastro el 30 de septiembre de 2014. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Hoy exploraremos un crimen real y escalofriante que le sucedió a Carly McBride, quien nació el 14 de abril de 1983 de Steve McBride y Lorraine Williams en Nueva Gales del Sur, Australia. Desde una edad temprana, Carly mostró una energía contagiosa, una personalidad vibrante y una sonrisa siempre presente. Era una niña brillante y extrovertida, que formó fuertes lazos con sus padres y quienes la rodeaban. Creció en un hogar cariñoso, pero a medida que pasaba a la adolescencia y la edad adulta, comenzó a encontrar dificultades que la llevaron por un camino problemático. Al entrar en sus años de adolescencia, Carly comenzó a enfrentar luchas personales que comenzaron a moldear el curso de su vida. Recurrió al alcohol y a sustancias ilegales, una decisión que eventualmente pasaría factura a su bienestar. A pesar de estas luchas, Carly mostró una resiliencia increíble y un deseo perdurable de superar su adicción. Buscó ayuda múltiples veces, demostrando su determinación por recuperar el control de su vida. En 2013, a la edad de 30 años, dio un paso significativo al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación para combatir su adicción. Fue allí donde conoció a Sale Kenneth Newson, un hombre que pronto se convertiría en una parte integral de su vida. Lo que comenzó como una amistad casual rápidamente se convirtió en una relación más profunda, y para agosto de 2014, Carly y Sale eran casi inseparables. Para 2014, Carly era una madre de 31 años con 2 hijos pequeños, William de 7 años y Cadence de 3. Vivía en Belmont, Nueva Gales del Sur, y estaba haciendo esfuerzos por reconstruir su vida para ella y sus hijos. Aunque la relación de Carly y Sale tenía sus altibajos, exteriormente parecían felices juntos. Sin embargo, aquellos cercanos a Carly notaron conflictos ocasionales entre la pareja, aunque nada parecía fuera de lo común. El 30 de septiembre de 2014, lo que parecía un día ordinario pronto tomó un giro trágico. Carly había planeado visitar a su hija Cadence, quien vivía en Muswell Brook con su padre, Andrew Easton. Sale accedió a llevar a Carly a la casa de Andrew, donde ella pretendía pasar unas horas con su hija. Aproximadamente a las 12:30 p.m., Sale dejó a Carly afuera de la casa de Andrew. Como siempre, él esperaba que Carly lo llamara o le enviara un mensaje para informarle que estaba bien y cuándo estaba lista para que la recogieran. Sin embargo, ese día, las cosas sucedieron de manera diferente. Cuando Sale regresó unas horas más tarde para recogerla según lo planeado, Carly no estaba en ninguna parte. Andrew Easton afirmó que él y Carly habían tenido una discusión, lo que la llevó a irse de su casa a pie. Según Andrew, Carly le dijo que se dirigía al McDonald's más cercano, a 20 minutos a pie de su casa, pero algo parecía fuera de lugar. Carly no había contactado a Sale para informarle de su paradero, lo cual era inusual. Preocupado, Sale intentó llamarla repetidamente, pero sus llamadas no fueron contestadas. Suponiendo que su teléfono se había descargado, comenzó a conducir hacia el McDonald's, manteniendo una atenta mirada en las calles con la esperanza de verla. Sin embargo, no había señal de Carly en ninguna parte. No estaba en el McDonald's ni en ninguna de las carreteras que conducían a él. A medida que su preocupación aumentaba, Sale continuó buscando, conduciendo por las calles de Muswell Brook, esperando encontrar a Carly sentada en un banco,
parada al borde de la carretera o caminando en dirección a su casa. Pero con cada minuto que pasaba, se hacía más evidente que había desaparecido sin dejar rastro. Cuando ella no regresó a su casa en Belmont esa tarde, Sale supo que algo andaba mal. Se puso en contacto con la policía para reportarla como desaparecida. Los investigadores rápidamente comenzaron a reconstruir los últimos movimientos conocidos de Carly McBride. Interrogaron a Sale, quien relató la rutina habitual de sus visitas a Cadence. Sería exactamente lo mismo cada vez, explicó Sale. Yo la dejaba, ella se bajaba del coche, iba a la puerta principal, recogía a su hija en brazos y luego se daba la vuelta para despedirme con la mano. Ella siempre me llamaba 2 veces y me enviaba 2 mensajes de texto durante cada visita, solo para hacerme saber que estaba bien. Pero ese día, la dejé aproximadamente a las 12:30 de la tarde, y las cosas fueron diferentes. Nunca volví a saber de ella. Ni un solo mensaje de texto, ni una sola llamada. Intenté contactarla, pero su teléfono simplemente se quedó en silencio. Los detectives luego centraron su atención en Andrew Easton, la última persona conocida que vio con vida a Carly McBride. Andrew inicialmente le dijo a la policía que él y Carly habían tenido una acalorada discusión esa tarde, lo que finalmente la llevó a salir furiosa de su casa a pie. Según él, ella tenía la intención de caminar hasta un McDonald's cercano. Sin embargo, esta declaración rápidamente fue puesta bajo escrutinio a medida que los investigadores profundizaban en las circunstancias que rodearon su desaparición. Surgió una pregunta crucial. ¿Había Carly realmente salido de la casa de Andrew ese día, o él estaba ocultando deliberadamente detalles clave? Mientras la versión de los hechos de Andrew sugería que ella se había ido voluntariamente después de su desacuerdo, no hubo testigos oculares que corroboraran su afirmación. Ningún vecino la había visto salir, ni ningún peatón o conductor recordaba haberla visto a lo largo de la supuesta ruta hacia el McDonald's. Esta inconsistencia inmediatamente levantó una bandera roja. Decididos a verificar la versión de Andrew, la policía recorrió extensamente el área, realizando entrevistas con residentes, negocios locales y cualquier persona que pudiera haber estado en las inmediaciones ese día. También examinaron cuidadosamente todos los caminos posibles que pudo haber tomado. Extrañamente, a pesar de sus diligentes esfuerzos, nadie reportó haber visto a Carly caminando en dirección al restaurante de comida rápida o en cualquier otro lugar, para el caso. La ausencia de avistamientos solo profundizó las sospechas sobre la declaración de Andrew. Complicando aún más las cosas, estaba la falta de imágenes de vigilancia. Los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de viviendas, negocios e intersecciones de tráfico a lo largo de la ruta, pero no encontraron evidencia alguna de que Carly hubiera estado a pie en la zona ese día. Aún más inquietante fue el hecho de que la casa de Andrew estaba ubicada en una sección del pueblo con cobertura limitada de cámaras de seguridad, lo que dificultaba determinar si Carly se había ido cuando él afirmó que lo hizo. Con dudas crecientes, los investigadores ampliaron su búsqueda al mismo McDonald's, revisando meticulosamente horas de filmación de vigilancia, tanto dentro como en los alrededores del restaurante. Esperaban confirmar si Carly había llegado allí en algún momento. Sin embargo, después de un análisis minucioso de las grabaciones, los resultados fueron concluyentes. Carly nunca apareció. Fue como si hubiera desaparecido sin dejar rastro, su presencia aparentemente borrada del mundo en el momento en que salió por la puerta. Con creciente preocupación sobre el paradero de Carly, las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva de las áreas circundantes, incluidos los campos y zonas boscosas detrás de un área residencial cercana. A pesar de estas exhaustivas medidas, no se encontró evidencia significativa que indicara a dónde había ido o qué pudo haberle sucedido. Un investigador principal del caso declaró más tarde: "En esta etapa, no hemos localizado signos claros de juego sucio, pero las circunstancias de la desaparición de Carly son profundamente preocupantes. Instamos al público a que se presente con cualquier información relevante. Si vio a Carly McBride ese día, o si tiene algún conocimiento sobre sus movimientos, por favor, contacte a las autoridades inmediatamente."
Carly McBride fue vista por última vez vistiendo jeans azules, sandalias, una camiseta amarilla y llevando un bolso de mano color beige. Su repentina e inexplicable desaparición dejó a su familia desesperada por respuestas y a la policía determinada a descubrir la verdad. Después de obtener una orden de registro, los oficiales de la ley llegaron a la casa de Andrew Easton, el último lugar donde se había visto viva a Carly. Un equipo de expertos forenses y oficiales de policía examinó meticulosamente la residencia, recorriendo cada habitación, superficie y objeto, con la esperanza de descubrir una pista que pudiera arrojar luz sobre el destino de Carly. Buscaron signos de una lucha, rastros de sangre o cualquier otra evidencia física que pudiera sugerir un juego sucio. Sin embargo, a pesar de sus exhaustivos esfuerzos, nada destacó inmediatamente. No había signos aparentes de violencia, ni muebles volcados, ni cristales rotos, ni objetos fuera de lugar que sugirieran una confrontación que hubiera salido mal. No obstante, la falta de evidencia física no significaba que no hubiera motivos para sospechar. Mientras los investigadores profundizaban, se toparon con una inquietante pista digital. La cuenta de Facebook de Carly había sido misteriosamente eliminada apenas unas horas después de su desaparición, incluso antes de que su desaparición hubiera sido reportada. Esta revelación perturbadora planteaba serias preguntas. ¿Había Carly eliminado su propia cuenta o alguien más había accedido a ella? ¿Era esto simplemente una extraña coincidencia o era un acto intencional diseñado para borrar evidencia digital de un crimen? La policía siguió inmediatamente esta pista, teorizando que la actividad en las redes sociales de Carly podría contener pistas críticas. Los investigadores especularon que sus mensajes de Facebook podrían contener información significativa, quizás conversaciones con alguien que supiera lo que le había sucedido o mensajes que revelaran un conflicto, una reunión secreta o una señal de auxilio enviada en desesperación. Decididos a recuperar los datos faltantes, las autoridades se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitando asistencia para recuperar las interacciones eliminadas en las redes sociales de Carly e identificar quién había accedido a su cuenta por última vez. Dado que las operaciones de análisis de datos y seguridad de Facebook tenían su sede central en Menlo Park, California, los oficiales creían que este enfoque podría generar pistas cruciales. El sargento Wright, un detective senior en el caso, subrayó la importancia de la evidencia digital. Estamos particularmente preocupados por el momento de la eliminación de la cuenta de Facebook de Carly. Es altamente sospechoso y podría ser un factor clave para entender lo que le sucedió. Apelamos a cualquiera que pueda haber interactuado con Carly en línea antes de su desaparición. Si intercambió mensajes con ella, notó algo inusual o se encontró con actividad sospechosa en su perfil, por favor, presente su testimonio. Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser la pieza faltante que necesitamos, dijo el sargento Wright. Muchos dijeron que ella simplemente decidió irse y comenzar una nueva vida. La familia y los amigos de Carly refutaron enérgicamente cualquier sugerencia de que ella había desaparecido voluntariamente para comenzar una vida nueva. Su amiga cercana y compañera de piso, Kylie Smith, recordó vívidamente su última conversación con Carly mientras viajaba a Muswell Brook. Ella era tan sencilla, yo la llamaría un espíritu libre, era tranquila y simplemente amaba la vida, dijo Kylie. Era el tipo de persona que siempre sabía si estabas teniendo un mal día y se comunicaba contigo. Se preocupaba profundamente por sus amigos y familia. La idea de que simplemente desapareciera sin dejar rastro no tiene sentido. Kylie hizo un emotivo llamamiento al público, instando a cualquiera con información a que se presentara. Despertamos cada día sin saber qué pasó, sin saber dónde está, dijo. Alguien ahí fuera sabe algo. Tienes que tener conciencia. Por favor, presente cualquier noticia, no importa cuán pequeña sea. Solo denos algo. La policía realizó búsquedas exhaustivas en el área donde Carly fue vista por última vez. Los equipos de búsqueda utilizaron perros entrenados para registrar los alrededores. Los buzos de la policía examinaron meticulosamente las profundidades del río Hunter
y la vigilancia aérea combinada con patrullas de motos todoterreno cubrieron vastas extensiones de terreno. Sin embargo, a pesar de estos extensos esfuerzos, no se encontró rastro de Carly. A medida que las semanas se convertían en meses, la falta de nuevas evidencias causaba frustración y angustia. La huella digital de Carly permanecía inquietantemente en silencio. Su teléfono nunca se volvió a encender. Sus cuentas en redes sociales no mostraron actividad y no había accedido a sus cuentas bancarias. Los investigadores comenzaron a temer lo peor, que Carly McBride ya no estuviera viva. Pasaron 9 meses sin respuestas, y sin embargo, los padres de Carly se negaron a perder la esperanza. Steve McBride y Lorraine Williams continuaron su incansable búsqueda de su hija desaparecida, apelando al público por cualquier información. Se les unió el detective Timothy Seymour, quien alentó a los ciudadanos a que se presentaran incluso con las piezas de información más pequeñas que pudieran ayudar en el caso. Durante una apelación pública emocional, la madre de Carly, Lorraine, contuvo las lágrimas mientras suplicaba por respuestas. Nuestra familia está sufriendo. Solo necesitamos saber qué le pasó a nuestra hija. El impacto de la desaparición de Carly había afectado profundamente a su familia, y Steve McBride describió las dificultades emocionales y logísticas que enfrentaban. Estamos sobrellevándolo lo mejor que podemos, dijo. En cuanto a los hijos de Carly, es una situación compleja. Sus 2 hijos tienen padres diferentes y, lamentablemente, no hemos tenido tanto contacto con ellos como nos gustaría. Solo esperamos que eso cambie para poder estar más presentes en sus vidas. El inspector detective Timothy Seymour aseguró al público que el caso seguía siendo una prioridad y que los oficiales de la ley habían trabajado incansablemente para encontrar a la mujer desaparecida. Tenemos una plétora de información que estamos clasificando. Sin embargo, seguimos apelando por más ayuda, declaró el inspector Seymour. A medida que pasaba el tiempo, los padres de Carly comenzaron a aceptar la desgarradora realidad de que quizás nunca volverían a ver con vida a su amada hija. El dolor de la incertidumbre pesaba heavily en sus corazones, y Lorraine, la madre de Carly, puso su dolor en palabras en una carta profundamente emocional dirigida al hombre responsable de la abducción de su hija. No creo que haya un solo alma que no sepa ahora lo que le pasó a mi hija o que no haya sentido el dolor con el que vivimos cada día. Nunca más sentirán sus suaves y tranquilizadores besos, ni estarán envueltos en sus cálidos y reconfortantes abrazos. Nunca más oirán esa risa grande y contagiosa, ni verán su radiante y amorosa sonrisa. Sus recuerdos se desvanecen, perdidos en el paso del tiempo, y nunca tuvieron la oportunidad de despedirse. El dolor, la angustia, la frustración. Despertamos cada día con el corazón cargado por la esperanza de que hoy podría ser el día en que recibamos una llamada, la llamada que nos diga que han encontrado a mi chica. Este es mi único deseo, encontrar a mi hija, que finalmente podamos darle sepultura. A pesar de sus mejores esfuerzos, la policía no pudo establecer ningún vínculo directo entre la desaparición de Carly y su expareja, Andrew Easton. Con Easton aparentemente descartado, los investigadores volvieron su atención a otro sospechoso potencial, Sale Newson, el novio de Carly en el momento de su desaparición. Cuanto más profundizaban en su relación, más detalles inquietantes descubrían que pintaban un cuadro muy alejado de la relación amorosa que Newson afirmaba haber tenido con Carly. Aunque Newson profesaba públicamente un profundo amor y devoción por Carly, describiéndola como la primera mujer que había amado verdaderamente en 14 años, su relación estaba empañada por los celos y las discusiones frecuentes. Los investigadores se enteraron de que Newson era intensamente posesivo, y sus inseguridades a menudo llevaban a disputas acaloradas. 2 días antes de que Carly desapareciera, habían peleado por mensajes de Facebook que ella supuestamente recibió de otros hombres. Públicamente, Newson se presentaba como una pareja afligida e inconsolable, buscando incansablemente a Carly. Lanzó una página de Facebook, participó en campañas de concienciación, ofreció recompensas económicas por información y llamó a puertas en el área donde fue vista por última vez.
Pero detrás de esta fachada, sus acciones contaban una historia diferente. En cuestión de horas después de reportar la desaparición de Carly, Newsom se comunicó con varias mujeres. Solo 2 días después de su desaparición, el 2 de octubre, pasó la noche con otra mujer. Sus acciones contradecían directamente su muestra pública de dolor, lo que aumentaba las sospechas. Pero aunque estos detalles pintaban una imagen poco favorecedora del carácter de Newsom, seguían siendo circunstanciales. La policía necesitaba evidencia directa para presentar cargos formales en su contra. Decididos a encontrar respuestas, las autoridades intensificaron su investigación. En abril de 2015, la policía realizó registros en 3 propiedades diferentes, una en Muswell Brook y 2 en Scone, un pueblo ubicado aproximadamente a 15 millas de Muswell Brook en el Upper Huntershire. Durante estos registros, los oficiales incautaron 3 armas de fuego y una cantidad no divulgada de sustancias ilegales. Un hombre de 24 años llamado James Canane fue arrestado en conexión con los artículos incautados. Aunque la policía aclaró que los cargos contra Canane no estaban relacionados con el caso de Carly, el hecho de que su nombre surgiera durante la investigación planteó preguntas. ¿Podría tener alguna conexión con su desaparición? ¿O era simplemente una coincidencia no relacionada? El caso permaneció en un punto muerto frustrante. Pasaron casi 2 años sin avances significativos. La familia de Carly continuó sufriendo. Su agonía solo empeoraba con el tiempo. Los detectives se mantuvieron comprometidos con el caso, pero no tenían nuevas pistas, hasta que un descubrimiento inesperado lo cambió todo. El 7 de agosto de 2016, en una remota zona rural cerca de Scone, 2 peatones hicieron un descubrimiento lúgubre e inquietante. Mientras caminaban por un sendero apartado, sus ojos captaron algo inusual. Una tumba poco profunda parcialmente oculta entre arbustos densos, a solo unos pies de la carretera. La curiosidad se convirtió rápidamente en horror cuando se dieron cuenta de lo que yacía dentro. Dentro del hoyo poco profundo había restos humanos, su presencia enmascarada por el tiempo y los elementos. Las autoridades acudieron rápidamente a la escena. Su llegada marcó el comienzo de lo que se convertiría en una investigación compleja y cargada de emociones. Los expertos forenses revisaron meticulosamente el lugar, recolectando cada rastro de evidencia que pudiera arrojar luz sobre la identidad del fallecido. Su análisis pronto entregó una confirmación devastadora. Los restos pertenecían a Carly McBride, la joven madre de 2 hijos de Belmont que había desaparecido sin dejar rastro casi 2 años antes, el 30 de septiembre de 2014. Los oficiales de la ley, conscientes de la gravedad de este avance, tomaron una decisión calculada de retener el anuncio durante 4 días. Esperaban que, al retrasar la revelación pública, pudieran reunir evidencia crucial adicional antes de alertar a los potenciales sospechosos. Una vez que estuvieron seguros de sus hallazgos preliminares, el intendente Guyana se dirigió a la prensa reunida fuera de la estación de policía de Scone. Su expresión solemne reflejaba el peso de la investigación. «No creemos que esto fuera un acto aleatorio», declaró firmemente. La desaparición y el asesinato de Carly no fueron coincidencia. Estamos examinando minuciosamente su pasado, sus conocidos y cada individuo que pudo haber desempeñado un papel en los trágicos eventos que condujeron a su muerte. A pesar de la audaz declaración, el intendente Guyana se mantuvo cauteloso. Se abstuvo de nombrar a cualquier sospechoso, reiterando que, si bien el descubrimiento era un hito importante, la investigación aún estaba en sus primeras etapas. Los detectives continuaron trabajando incansablemente, armando un rompecabezas que había permanecido sin resolver durante demasiado tiempo. Para el investigador principal del caso, el avance era el resultado de años de determinación implacable y compromiso inquebrantable. Nos ha tomado 2 años llegar a este punto, y ahora tenemos un volumen extenso y convincente de evidencia fresca que exige un examen cuidadoso, declaró durante una rueda de prensa. Durante los últimos 2 años, nuestro dedicado equipo no ha escatimado esfuerzos para descubrir la verdad detrás de la desaparición de Carly.
Estamos decididos a resolver este caso y llevar el cierre a su familia. La nueva evidencia que hemos obtenido es sustancial y aunque tomará tiempo procesarla y analizarla, ya estamos logrando un progreso significativo. Los devastados padres de Carly, Steve McBride y Lorraine Williams, se pararon ante las cámaras. Su angustia era palpable. Aunque el descubrimiento de los restos de Carly le proporcionó a su familia una dolorosa apariencia de cierre, la herida dejada por su pérdida seguía siendo profunda. Estaban agradecidos por el apoyo inquebrantable de la policía y la comunidad. Sin embargo, la pregunta persistente de quién era responsable de la brutal muerte de su hija los atormentaba. El dolor era abrumador, pero su determinación de que se hiciera justicia solo se fortalecía con el tiempo. Durante casi 10 meses, los detectives revisaron meticulosamente la creciente colección de pruebas. Sus incansables esfuerzos culminaron en un momento decisivo. Se emitió una orden de arresto para Sale Newson. El 19 de junio de 2017, los oficiales de la ley actuaron rápidamente para detenerlo. Mientras Newson era llevado bajo custodia y escoltado a la estación para ser interrogado, se mantuvo firme en su negación. Insistió en que no tenía ninguna participación en la trágica muerte de Carly McBride, pero Newson no era el único individuo bajo escrutinio. Las autoridades pronto descubrieron nuevas pistas que apuntaban a James Canine, de 26 años, a quien sospechaban de haber ayudado a Newson a deshacerse del cuerpo de Carly. Canine fue subsecuentemente arrestado y acusado como cómplice después de los hechos. Los investigadores descubrieron una conexión significativa entre los tres individuos. Carly McBride, Sale Newson y James Canine. Todos se habían cruzado en un centro de rehabilitación dedicado al tratamiento de la adicción al alcohol y las sustancias. Aunque su tiempo en el centro había coincidido solo brevemente, su conexión se había extendido más allá de esos muros. Incluso después de sus respectivas salidas, habían permanecido en contacto, lo que llevó a la policía a sospechar que Canine pudo haber desempeñado un papel más activo en el crimen de lo que se suponía inicialmente. A medida que el caso se acercaba al juicio, los fiscales enfrentaron un desafío formidable. La naturaleza circunstancial de la evidencia significaba que probar la culpabilidad más allá de una duda razonable requeriría una argumentación meticulosa y experiencia forense. El juicio de Sale Newson comenzó oficialmente en agosto de 2018, pero los procedimientos fueron cualquier cosa menos rápidos. Los retrasos legales, las complicaciones procesales y las complejidades de la evidencia extendieron el caso durante varios años. La fiscalía pintó una narrativa escalofriante. La noche de la desaparición de Carly, alegaron, Newson había concertado una reunión con ella poco después de que ella saliera de la casa de su expareja. Impulsado por los celos y la ira, lanzó un ataque brutal, golpeando a Carly repetidamente con una fuerza implacable. La violencia le dejó lesiones catastróficas antes de que finalmente sucumbiera a sus heridas. Su cuerpo fue luego transportado a la ubicación remota. Los especialistas forenses proporcionaron un testimonio condenatorio, confirmando que la causa de la muerte de Carly McBride fue un trauma extenso por fuerza contundente. Las lesiones que sufrió eran horribles en su severidad. Había sufrido 23 fracturas en el cráneo, 13 fracturas en el torso y múltiples roturas a lo largo de su columna vertebral y costillas. El juez presidente, al revisar la evidencia, comentó sobre la pura brutalidad del ataque, describiéndolo como un acto de violencia incomprensible. Durante los interrogatorios policiales, Newson había alardeado de su experiencia como artista marcial mixto. Mi deporte principal fue el boxeo tailandés, le había dicho a los investigadores. Tuve 20 peleas y 20 victorias. Entrené con campeones mundiales, pero cuando llegué a ser realmente bueno, ya era demasiado mayor. El tribunal encontró esta declaración particularmente escalofriante, dada la naturaleza de las lesiones fatales de Carly. Mientras ejecutaban una orden de registro en la residencia de Newson, los investigadores desenterraron una pieza crucial de evidencia escondida en una caja de zapatos debajo de su cama, un mapa dibujado a mano. El mapa tenía un área marcada con un círculo que abarcaba tanto Muswell Brook como Scone.
la misma región donde más tarde se descubrieron los restos de Carly. Además, el mapa presentaba 3 ubicaciones numeradas, y la agente superior Mohini testificó que 2 de estos números correspondían a las ubicaciones de las cámaras de vigilancia punto a punto. Tras el descubrimiento de los restos de Carly en 2016, Newsom hizo una llamada telefónica impactante y reveladora a su padre, Steve McBride. Durante esta conversación, mencionó que al esqueleto de Carly le faltaban huesos de la mano, un inquietante detalle que nunca había sido divulgado públicamente por las autoridades. En ese momento, solo un número limitado de individuos tenía acceso a esta información: la policía, los padres de Carly y los especialistas forenses del John Hunter Hospital. Los investigadores se convencieron de que el conocimiento de Newsom sobre este hecho indicaba su familiaridad directa con la escena del crimen, reforzando su creencia de que él era responsable de arrojar el cuerpo de Carly en el lugar aislado donde finalmente fue encontrado 2 años después. Reforzando aún más las sospechas, la evidencia forense confirmó que la ropa encontrada en los restos de Carly coincidía con la que llevaba puesta el día de su desaparición. Esto sugirió que la habían matado poco después de salir de la casa de su expareja, eliminando cualquier posibilidad de que hubiera desaparecido voluntariamente. Sin embargo, pertenencias personales clave, incluido el bolso y el teléfono móvil de Carly, nunca fueron recuperadas. Las autoridades descubrieron evidencia condenatoria adicional al analizar la huella digital de Newsom. Cuando los expertos forenses examinaron su teléfono móvil, descubrieron que había borrado deliberadamente los datos de servicios de ubicación desde el 18 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2014, un período que abarcaba la desaparición de Carly y sus consecuencias inmediatas. Los investigadores también se enteraron de que una fotografía de Carly que Newsom había tomado mientras la llevaba a Muswell Brook había sido alterada antes de ser utilizada en los volantes de persona desaparecida. Esto sugirió un esfuerzo premeditado para manipular los detalles que rodeaban sus últimos momentos. Cuando comenzó la búsqueda de Carly McBride, Sale Newsom hizo una muestra pública ofreciendo una recompensa de $20,000 por cualquier información que llevara a su paradero. Sin embargo, un examen exhaustivo de sus registros financieros reveló que, de hecho, estaba en la quiebra, haciendo evidente que su oferta de recompensa no era más que un gesto vacío. Los investigadores concluyeron que solo había hecho la oferta porque sabía que nadie la encontraría jamás, asegurando así que nunca tendría que pagar. Desde el principio, Newsom se insertó activamente en la investigación policial, intentando desviar las sospechas hacia otros, mientras simultáneamente reunía información sobre los movimientos y estrategias de la policía. Cuestionaba persistentemente a las autoridades sobre dónde pretendían buscar a continuación. Monitoreaba las actividades de los servicios de emergencia y recorría los vecindarios circundantes, supuestamente buscando imágenes de CCTV o testigos. Sin embargo, la policía se convenció de que su verdadera intención no era ayudar en la investigación, sino suprimir cualquier información que pudiera incriminarlo. Las autoridades creían que estaba intentando determinar si alguien lo había visto interceptar a Carly McBride ese fatídico día, mientras equipos de voluntarios y oficiales de policía dedicados registraban Muswell Brook, distribuyendo volantes de persona desaparecida y buscando desesperadamente cualquier rastro de Carly. Newsom estaba a cientos de millas de distancia en Sydney. En lugar de mostrar una preocupación genuina por su novia desaparecida, en cambio, estaba presumiendo ante sus amigos a través de mensajes de texto sobre conducir un Audi R8. Su falta de urgencia y su aparente desapego de los esfuerzos de búsqueda solo profundizaron las sospechas sobre su participación en la desaparición de Carly. Otra revelación escalofriante surgió cuando Newsom afirmó con confianza saber la ubicación exacta donde se habían encontrado los restos de Carly. Describió el área con un detalle notable al padre de Carly, Steve McBride. Sin embargo, los investigadores habían deliberadamente establecido una escena del crimen falsa para engañar a los medios y al público,
confirmando aún más que Newsom poseía información que solo el perpetrador podría haber conocido. Cuanto más profundizaban los investigadores en el pasado de Newsom, más desentrañaban un patrón perturbador de engaño. Su historial de búsquedas en línea pintaba una imagen alarmante, ya que los expertos forenses descubrieron que había buscado específicamente información sobre cómo eliminar una cuenta de Facebook. Curiosamente, su propia cuenta permaneció activa, mientras que la de Carly había sido misteriosamente eliminada poco después de su desaparición. Esta huella digital, aunque circunstancial, se convirtió en otra pieza crucial del rompecabezas en el caso creciente de la Fiscalía en su contra. A pesar de la falta de evidencia física directa, la Fiscalía metódicamente armó una narrativa irrefutable construida sobre evidencia circunstancial. Afirmaron que Newsom, al recoger a Carly de Muswellbrook, se enfureció cuando se enteró de que ella había pasado aproximadamente 90 minutos a solas con su expareja en lugar de pasar tiempo con su hija como estaba planeado. Esta revelación, impulsada por sus celos descontrolados, supuestamente lo llevó a lanzar un ataque brutal y no planeado contra Carly. Los informes forenses confirmaron más tarde la pura brutalidad de la agresión. Carly había sufrido 23 fracturas de cráneo, 13 fracturas en el torso y múltiples fracturas espinales y de costillas. El juez concluyó que la magnitud de sus lesiones no dejaba lugar a dudas. Había soportado una paliza prolongada y violenta antes de sucumbir a sus heridas. A medida que el juicio progresaba, la devastada madre de Carly, Lorraine Williams, entregó una desgarradora declaración en la audiencia de sentencia de Newsom. Entre lágrimas, relató el tormento de esperar el regreso de su hija, aferrándose a la esperanza durante 2 años agonizantes, solo para encontrarse con la horrible realidad de identificar sus restos en la morgue. Carly debería estar aquí, viviendo su vida con sus hijos, su hermana, su padre y conmigo, lloró Lorraine. Después de hoy nunca quiero oír, hablar ni ver nunca más al hombre que le quitó la vida a mi hermosa hija. Él ya no tiene poder para lastimarme, y me niego a perder otro momento pensando en él. Extrañaré a Carly por el resto de mi vida, cada segundo de cada día. Casi 7 años después de que reportó por primera vez la desaparición de Carly, Sale Newsom, de 43 años, fue declarado culpable en diciembre de 2021. El juez impuso una sentencia severa, 27 años de prisión, con elegibilidad para libertad condicional en 2038. Sin embargo, incluso frente a la abrumadora evidencia, Newsom proclamó defiantemente su inocencia. En un último alegato, se dirigió al juez y reiteró sus afirmaciones. «Entiendo que se ha dado el veredicto», dijo. «Su señoría, soy inocente. Desde el momento en que reporté la desaparición de Carly hasta este mismo día, he cumplido con la policía, los tribunales y las cárceles. He sido declarado culpable de un crimen que no cometí. Alguien más es responsable de este crimen, no yo. Ahora tengo una larga batalla por delante para intentar limpiar mi nombre a través de los tribunales». Además de la condena de Newsom, su cómplice, James Canaan, también fue llevado ante la justicia. Los investigadores determinaron que Canaan jugó un papel directo en encubrir el asesinato de Carly. En julio de 2022, un jurado declaró a Canaan culpable de ayudar a Newsom a deshacerse de los restos de Carly. La fiscalía reveló que Canaan había mentido repetidamente durante 3 interrogatorios policiales separados, fabricando coartadas para proteger a Newsom de las sospechas. También había borrado datos de su teléfono para eliminar evidencia incriminatoria. A pesar de la gravedad de sus crímenes, Canaan mostró poca reacción cuando, en noviembre de 2022, el tribunal lo sentenció a 7 años y medio de prisión, con un período de elegibilidad para libertad condicional de 4 años. Su comportamiento distante solo añadió más dolor al corazón de la afligida familia de Carly, que había soportado años de tormento en busca de justicia. Tras la conclusión del juicio, los padres de Carly reflexionaron sobre la dolorosa realidad de que, sin importar el veredicto, ninguna cantidad de justicia les devolvería jamás a su amada hija.